La cualidad que más admiro de cualquier cosa que tenga un mínimo de valor artístico es que te cuente una historia. Buscamos una historia en todo. No solo en aquello que tiene la función de servir como entretenimiento, como la serie popular de Netflix de la semana, sino que vamos por todas partes buscando una narrativa. Incluso en contextos donde no tiene sentido que haya una historia. Miramos un vídeo en YouTube y alrededor de los personajes que ves en la pantalla construyes un mundo. Yo creo que este es el motivo por el que los apology vídeos son un género que tanto ha triunfado en YouTube. Porque mantienen esta dinámica de héroe y villano al presentar al youtuber de turno disculpándose ante la cámara. Así que cada vez que flaqueo cuando preparo estos vídeos y pienso si la literatura tiene una aplicación real, me recuerdo que todo tiene una historia. No es entonces casual que, si bien hay académicos que han escrito sobre la moda como uno de los grandes medios por los que la modernidad se manifiesta a sí misma y refleja el zeitgeist, el espíritu de una época, solo ha sido recientemente cuando la moda ha asumido la función de ser un barómetro por el que se miden aspectos tan diversos como la identidad de género o la clase social. La moda convierte al cuerpo que la lleva en un discurso. El vestido enmarca el cuerpo, expresa quiénes somos y quiénes no somos como medio de expresión de identidad y una forma de interactuar y pertenecer a una cultura particular. La vestimenta también juega un papel importante en la proclamación de la identidad sexual y de género de una persona. La adopción de lo que se considera vestimenta masculina o femenina es un medio de comunicar la pertenencia a un grupo en particular, la afirmación o el rechazo de un género asignado en lugar de elegido, o la declaración de una sexualidad, ya sea queer o no. De esta manera, se valora la ropa como un medio para dar una declaración sobre la individualidad y el lugar de una persona en la sociedad. Si la ropa es una forma de códigos visuales y no verbales que comunican ciertas características o hechos sobre el usuario, entonces la elección de una vestimenta de géneros alternativos dentro de una cultura demuestra el deseo de ser visto como otra persona. La moda se mueve en un ámbito visual, presente en películas, series, videoclips, pero evidentemente tiene también importancia en la vida cotidiana. ¿Qué lugar ocupa entonces la moda en la literatura si es un medio basado en la palabra? Si bien parecen mundos distintos, tal como la historiadora del arte Aileen Ribeiro escribe en Fashion in Popular Culture, Literature, Media and Contemporary Studies, la literatura transmite emociones y sentimientos sobre la ropa que puede resaltar el carácter y promover la trama de una obra de teatro o una novela. Se puede decir que la ropa en sí misma genera una ficción. Y además que la moda y la literatura tienen conexiones lingüísticas. Los diseñadores dicen de sus colecciones que cuentan una historia o tienen voz, y el concepto omnipresente de estilo lo respalda a ambos. Los autores recurren a la ropa para la caracterización de un ambiente o de un personaje. Ya puede ser el describir un vestido de noche con todo lujo de detalles o una simple túnica. Pero es que además la moda es un esfuerzo consciente de crear una identidad. En este vídeo me voy a centrar en cómo el fenómeno del travestismo se utiliza para transgredir las normas sociales establecidas y reflexionar sobre la identidad de género. Me voy a centrar concretamente en obras escritas por mujeres en los años 20 del siglo XX, como Orlando de Virginia Woolf y El bosque de la noche de Juna Barnes. En este vídeo hablaré también de estrellas de la música como Annie Lennox, Madonna y Lady Gaga, que en el ámbito de la música cumple la misma función a la hora de jugar y desmontar los estereotipos de género, y además en su performance hacen referencia a los años 20. En la Edad Media, el travestismo en mujeres era un mecanismo literario común y un fenómeno histórico significativo, a pesar de que hayan sobrevivido pocos registros de esto. El caso de Juana de Arco y de la papisa Juana son los más conocidos, pero existen también otras figuras como Hildegund von Schönau, una monja que vivió entre monjes disfrazada de hombre y cuyo secreto solo se descubrió tras su muerte. Rudolf Decker y Lotte van de Poel, que recolectaron y analizaron 119 casos de mujeres travestidas en el norte de Europa desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, ofrecen dos explicaciones históricas para este fenómeno, diciendo que las presiones que llevaron a la decisión de transvestirse podían ser tanto materiales, la pobreza, como emocionales, como el fervor patriótico o el amor por otra mujer, o una combinación de estos. Sin embargo, como digo en varias ocasiones, casos de que han sucedido en la vida real no se les puede aplicar los mismos baremos que la ficción, básicamente porque las vidas de estas mujeres reales corrieron riesgo, mientras que en la ficción no existe riesgo alguno para los personajes porque al fin y al cabo no existen.
En obras literarias escritas antes de la Ilustración, una de las funciones más importantes de la ropa es señalar el estatus social. Los textos medievales y de temprana modernidad presentan constantemente la vestimenta como una forma de autopresentación, que se apoya en la clase social. Si un conjunto de ropa puede indicar un rango determinado y cierta respetabilidad, también pueden ocultarlos. La ropa también es una forma de subvertir expectativas sobre el estatus social y, básicamente, mentir. En obras de Shakespeare como La 12ª noche, El mercader de Venecia o Como gustéis, queda manifiesto el poder transformador de la ropa en el periodo isabelino. Además, en estas obras se hace especial hincapié en las inquietudes de las clases privilegiadas que desean límites sartoriales en los que confiar. Hay un ensayo de Greenwald llamado Fiction and Friction que defiende que personajes como Rosalind y Viola pasan por el estado de ser hombres para convertirse en mujeres. Las mujeres shakespearianas son, en este sentido, la representación de los hombres shakespearianos. Además, evidentemente, hay que mencionar que los actores de las obras de Shakespeare son todos hombres, incluidos aquellos que representan personajes femeninos. Y luego, en la literatura clásica hay varios ejemplos que tratan el tema del travestismo en mujeres, como puede ser Moll Flanders de Daniel Defoe o Mademoiselle de Maupin de Théophile Gautier. Pero yo en este vídeo me voy a centrar en personajes escritos por mujeres, porque al fin y al cabo son a quienes atañe esta cuestión directamente. Pero antes tengo que hablar sobre ser punk. Sacropunk. La primera casa de moda y los comienzos de la alta costura surgieron en París en 1857. La alta costura, conforme se desarrollaba, no era cultura pop ni era vanguardista. La alta cultura representaba la cultura burguesa y reflejaba sus valores en cuanto a sexualidad, género y adorno. Es cierto que la alta cultura ha cambiado en los últimos 150 años, pero su estatus de bastión de la burguesía continúa. Hay pocas excepciones a esta regla, como es el trabajo de Vivienne Westwood. Su carrera empezó en una tienda que empezó con tendencias eduardianas, pero que con el tiempo incorporó elementos del bondage y lencería. Y muchas de estas prendas se convirtieron en la base de la estética punk. De esta forma, Westwood acercó la alta cultura al público juvenil, un mercado totalmente desinteresado en esta estética. Westwood sintetizó aspectos en principio opuestos de la cultura británica y a la tía hasta le dio tiempo a lanzar la pregunta de ¿qué es la moda durante el proceso? Se podría decir que la cultura punk es un reflejo de la necesidad inconsciente por lo profano que ha existido en distintas culturas a lo largo del tiempo. La subcultura punk más temprana era deliberadamente violenta. Los miembros de grupos de música punk escupían al público, se mutilaban con cuchillos, destrozaban aquello que tenían en el escenario, gritaban, eructaban, orinaban e incitaban al público a hacer lo mismo. Eran transgresores en sus actuaciones y modo de vida. Llevaban cadenas, collares para perros, botas militares y cortes de pelos que iban de cabezas rapadas a crestas de mohawk de cualquier color imaginable. Todo esto recalcaba la hipocresía del moralismo tradicional y comercial de la sociedad a través de una exposición teatral de disconformidad. Los punks eran antiburgueses y anticapitalistas en formas que, irónicamente, sus padres hippies encontraban chocantes y ofensivas. Como dice Sidney Murphy sobre Vivienne Westwood, la única característica que define la obra de Westwood es precisamente su indeterminación radical y este casi inagotable banco de referencias. El trabajo de Westwood en su interrelación entre el punk y la alta cultura supone una mezcla a la vez que un colapso de la cultura pop y distinciones vanguardistas. El desafío de la obra de Westwood era hacia el sistema de clases en sí y el mensaje era que las elecciones de vestimenta inevitablemente delinean las jerarquías políticas y culturales que apuntalan tan profundamente la cultura británica. Antinovelas. Albert Nobbs es una película basada en una novela de George Moore sobre una mujer que se viste y se hace pasar por un hombre para sobrevivir a las restricciones económicas sufridas por mujeres en la Irlanda victoriana. Esta película, que tiene a unas espléndidas Glenn Close y Mia Wasikowska de protagonistas, continúa el esquema de películas clásicas que tratan el tema del transvestismo como Victor Victoria, en la que Julie Andrews interpreta a una soprano que se hace pasar por hombre que imita mujeres para conseguir un empleo. En Gent, Barbra Streisand es una chica judía que se disfraza de chico para poder acceder a una formación religiosa prohibida para las mujeres. Y también está, por supuesto, la película Orlando, basada en la obra homónima de Virginia Woolf, cuyo personaje protagonista atraviesa el tiempo y el género. Y es que, de verdad, los vestiditos de esta película. Las novelas de Orlando, de Virginia Woolf, y El bosque de la noche, de Juna Barnes, tienen bastante en común. Ambas juegan con lo grotesco y no se dejan clasificar fácilmente.
Hay numerosos críticos que han propuesto clasificarlas como antinovelas, que es un concepto que a mí me encanta, o también ficciones experimentales, cartas de amor, prosa poética, autobiografías fantásticas o textos modernos y posmodernos. Todo me gusta. Además, las dos obras juegan con la relación lingüística y sartorial de los significantes y supuestos significados. Tanto Virginia Woolf en Orlando como Juna Barnes en El bosque de la noche escriben personajes no binarios, para que luego digan, no, es que no hay representación en las novelas clásicas. Las dos escritoras escriben personajes cuyos géneros y deseos se ven alterados constantemente. No hay ejemplo más claro para describir la inestabilidad, la inherente mutabilidad, que es la identidad de género, que en la ropa con género o marcas de género. A través de El bosque de la noche y Orlando, el travestismo opera metafóricamente. Vestirse como un hombre-mujer, como un judío cristiano, como un isabelino jacobino, hasta un aristócrata victoriano georgiano. El travestismo es, por definición, el uso de marcadores que se consideran competencia legítima de los miembros de una categoría a la que el usuario no pertenece. En ambas novelas, la ropa de los personajes está en tensión con la relación del usuario con varias categorías sociales, definidas arbitrariamente. Orlando narra la vida de un joven noble en la Inglaterra isabelina, que en mitad de la novela descubre que se ha despertado como mujer. Y Orlando además es inmortal. Continúa con vida a lo largo de los siglos, y la novela es una forma de cómo performa el género a lo largo del tiempo. El bosque de la noche, tal como se resume la contracubierta de la editorial 6 Barral, presenta una historia que, en un ambiente que fluctúa entre la aristocracia, la bohemia y el mundo del circo, se encarna el enigma esencial de la condición humana en la figura de la joven Robin Poe, fascinada por la atracción del abismo y en las tres personas que se disputan su amor: el falso varón judío vienés Felix Wolfine, la leal Nora Flood y la ávida Jenny Petherbridge. Ambas autoras utilizan el travestismo en sus obras como mecanismo para delimitar las categorías binarias de género. Los personajes de las novelas no están delimitados por su sexo biológico a un tipo determinado de vestimenta. Los textos de Woolf y de Barnes proponen acabar con la categorización, desafían el lenguaje establecido, así como las asunciones de género. Hay que tener en cuenta también que ambas autoras acaban de dejar atrás la época victoriana y que, aunque siempre ha existido una tradición de teatralidad asociada con la ropa cara de los aristócratas y los comerciantes adinerados, así como una larga tradición literaria que explora las implicaciones del travestismo, hasta mediados o finales del siglo XIX, la mayoría de la gente vestía lo que eran esencialmente uniformes, prendas que denotaban el modo o forma única a la que la vida de cada individuo estaba confinada por nacimiento, por circunstancia, por costumbre, por decreto. Así, el luto de la viuda, el bordado dominical del campesino, la túnica sombría de la institutriz, el delantal de la sirvienta y el delantal del niño eran signos de clase, edad y ocupación tan predestinados e ineludibles como la túnica de juez, las rayas de sargento y el hábito de monja. En Orlando, el biógrafo explícitamente teoriza sobre la relación entre ropa e identidad. La transformación de Orlando de hombre a mujer sucede en una noche y sin dolor a mitad de la novela. Y aunque no es el momento más importante de la vida de Orlando, sí que es el centro de la novela en cuanto a su posicionamiento a explorar los roles de género. Por diversos que sean los sexos, se confunden. No hay ser humano que no oscile de un sexo a otro, y a menudo solo los trajes siguen siendo varones o mujeres, mientras que el sexo oculto es lo contrario del que está a la vista. El bosque de la noche pretende acabar con los binarismos a nivel estructural y temático. Noche y día, animal y humano, judío y cristiano, protestante y católico, niño y adulto, aristócrata y campesino, hombre y mujer. Los personajes de Barnes fracasan a la hora de encajar claramente en categorías, y uno de los mecanismos que Barnes utiliza para acabar con los binarismos es el travestismo. Iba vestida con trajes de una época que Félix no acababa de situar. Llevaba la misma clase de plumas que había llevado su madre, bien perfiladas y aplastadas hacia el rostro. Sus faldas, ceñidas a las caderas, se abrían hacia los lados al caer, más amplias y más largas que las de otras mujeres, gruesas sedas que le daban un aire de renovada antigüedad. Este binarismo en los personajes de Orlando y Robin no se ve solamente en la ropa, sino que queda manifiesto en la misma sintaxis de las novelas. Robin aparece ausente de manera remarcable en las frases que parecen representarla. Si bien en la obra de Virginia Woolf la sintaxis es menos experimental que en El bosque de la noche, aparecen otras estrategias para mostrar este desplazamiento, como pueden ser las interjecciones del autor. Como una virgencita. He explicado anteriormente la relación entre alta cultura y ser punk a modo de introducción a este apartado, en el que hablaré ahora de Annie Lennox, Madonna y Lady Gaga. Básicamente porque a mí me parece que lo que hacen estas cantantes
es provocar y darle la vuelta a lo establecido, pero sin perder de vista sus referentes en los años 20. Esta década del siglo XX marcaría la cristalización de la cultura pop tal como se entiende ahora, al igual que en la actualidad. En su momento, la cultura pop de los años 20 fue una cultura de expresión imparable y que desafiaba las convenciones morales y presiones estéticas mientras entretenía a las masas con su cercanía. Desde los años 20, la cultura pop ha servido para proponer un debate sobre la relación entre sexo, entretenimiento y estética. Debate que todavía continúa. En mi opinión, Madonna es un excelente ejemplo de la ambigüedad de la cultura pop en relación con la identidad de género femenino. Como David Bowie, Madonna es una esponja cultural. No soy un académico, soy una esponja. Absorbo las cosas. Absorbe modas, tendencias. Vienen a detenerme. Absorbe modas, tendencias, éxitos artísticos de otras personas, pasadas y presentes. El icono posmoderno parece constituida por capas sucesivas de significantes, reunidos según una lógica madonesca muy precisa. Lo que entonces se llama Madonna es una colección de máscaras, de personajes. Madonna ha dejado claro que la cultura pop puede ofrecer un equilibrio perfecto entre la condición sagrada de ser mujer, el arquetipo de madre, y la forma profana, femme fatale, en contra de lo que demuestran las convenciones sociales de que la mujer tiene un único rol. Canciones de Madonna como Like a Virgin, Material Girl y Dress You Up satirizan y refuerzan la visión implícita popular de que las mujeres son objetos que observar con intención voyeurística. Madonna recicló el arquetipo de femme fatale y lo convirtió en poderosa. El contexto de las actuaciones de Madonna es obvio. No hay hombre que le pueda dictar cómo posar, lo hará en sus propias condiciones. Madonna juega con la ropa y experimenta cómo subvertir y presentar el género. En el vídeo de Express Yourself, la ropa que lleva Madonna se parece vagamente a lo que llevaban los hombres en las primeras décadas del siglo XX y, concretamente, recuerda la película de Fritz Lang, Metrópolis. Así, mientras pone en primer plano el género de los códigos vestimentarios fuera de cualquier contexto histórico, subraya su objetivo al hacer referencia a un periodo de la historia de la personificación masculina y el travestismo de mujer a hombre con su elección de un traje de hombre a medida en una raya clásica. Además, Madonna se asegura la posibilidad de una lectura claramente lésbica de su actuación a través del monóculo que complementa el traje. Es posible interpretar esta característica según varios modelos teóricos, pero a nivel pragmático podemos ver un vínculo claro entre el monóculo y la historia lésbica. Uno de los grandes referentes de Madonna es Marlene Dietrich, cuya imagen en la película Marruecos seguro que chocó más al público del momento que la de Madonna como lesbiana sadomasoquista en Sex. En la película, Dietrich no solo lleva ropa masculina y besa a una mujer en los labios, sino que también adoptó los primeros gestos en escena de la historia, del cine, que el público percibía como estrictamente masculinos. En The Girly Show, para la canción de Like a Virgin, Madonna interpreta a una drag queen que interpreta a Liza Minnelli en Cabaret, que interpreta a una drag queen que interpreta a Marlene Dietrich, que interpreta a una drag queen. O sea, no puede ser más por moderna. Madonna utiliza melodías de Dietrich y realiza unos asombrosos ejercicios andróginos, maquillada y vestida para recordar a Dietrich en varias películas, pero también a Liza Minnelli y Joel Grey en Cabaret. Al comienzo del número, ella está sentada en un baúl que hace eco de la carretilla de Dietrich en El Ángel Azul. Al cantar muy despacio, imita a la vez la voz profunda de Dietrich y en una forma muy divertida, el falso acento alemán de Joel Grey. Se ríe de una manera tan perversa como la de Joel Grey y juega con su bastón como él, levantándolo entre las piernas para aludir a una erección, por ejemplo. Las actuaciones de Madonna eran un guiño a los locos años 20, una época de espectacular crecimiento económico y de cambio social. Un gran número de la población de Estados Unidos quería dedicarse simplemente a disfrutar de la vida y a divertirse con alcohol. Los años 20 fueron además una era de liberación para las mujeres, que se manifestaba a través de un estilo de vida más libre, más que por protesta política. Por otra parte, Lady Gaga nació como Stephanie Germanotta. Se dirige a sus fans como Little Monsters y, según ella, todo lo que lleva tiene un significado en concreto. Todas sus apariciones son planeadas cuidadosamente por su equipo de estilistas. Para la comunidad LGTB, los disfraces camp que lleva Lady Gaga utilizan símbolos que convierten los conjuntos de ropa en homenajes a sus seguidores queer. Su ropa recontextualiza iconos queer de forma poco invasiva y fácil de consumir a la vez. Al unir la marca, fuente principal, con varias partes de la cultura, fuente secundaria, se crea una fuente principal de conocimiento. La vinculación de marca Gaga con otros aspectos de la cultura popular crea reconocimiento y asociación con otras causas y significados, creando así nuevas narrativas. Marca primaria más marca secundaria es igual a nuevos significados. Si bien un consumidor puede no saber nada sobre Lady Gaga, puede ser consciente de las fuentes secundarias de branding asociadas con marca Gaga, y esto podría incitarlos a conocer más sobre ella y su marca. El 28 de agosto de 2011, Lady Gaga apareció en los MTV Music
Video Awards como su drag king Joe Calderón. Cantó You and I mientras mantenía el personaje de Tia Ron. Lleva un corte de pelo a la pompadour con patillas largas, chaqueta negra y pantalones y una camisa blanca. Y por muy fan que sea yo de Lady Gaga, me parece necesario cuestionar hasta qué punto era este un homenaje o una copia de lo que Annie Lennox, la cantante de Eurythmics, había hecho en los Grammys de 1984. Annie Lennox, a su vez, evocó las técnicas que utilizaba Elvis Presley en sus actuaciones en los movimientos que utilizó. Rotaba su pelvis, se agarraba la entrepierna y balanceaba las piernas. Todo para reforzar su caracterización masculina. Si bien he mencionado que el drag king de Annie Lennox fue reconocido en los Grammys, ya había aparecido anteriormente en el vídeo Who's That Girl? Y en el vídeo Lennox aparece besándose a sí misma, tanto como hombre como mujer. Y esta actuación que jugaba con los géneros es lo que permitió que se convirtiera en un icono queer. En cualquier caso, Lady Gaga utiliza la vestimenta como una forma de presentarse a sí misma como marca y enfocarla a un mercado concreto, particularmente la comunidad queer, los gays. Al conectar su marca principal con marcas secundarias y movimientos culturales, Lady Gaga extiende su marca más allá de las fronteras de la industria musical, a otros ámbitos de compromiso social e industria de la moda. Al cruzar estos límites, aumenta sus conexiones con la cultura pop y al hacer esto se convierte en una marca icónica, marca Gaga. Rematando costuras. Bueno, pero ¿es el travestismo femenino un acto liberador y revolucionario o supone validación y conformación de que solo hay una única forma de presentar la identidad de género? ¿Cómo se utiliza el travestismo para definir las identidades femeninas, tanto sexualmente como de manera social? Buena pregunta. No hay una respuesta clara para esto. Michel Foucault, al igual que Mikhail Bakhtin, antes que él, considera que la transgresión es un acto de liberación social o una protesta política. Por otra parte, hay críticos como Peter Stalibras y Alan White, que reconocen que hay un lado oscuro en el travestismo, ya que se puede interpretar como que se está invirtiendo el orden establecido para reafirmar las normas sociales y políticas. En algunos casos, el travestismo confirma el orden tradicional, en otros le da la vuelta, y en otros casos es simplemente un tropo ambiguo. La ocultación de una identidad puede venir dada por varios motivos, aunque en general el objetivo es participar en actividades en las que el individuo que va disfrazado de otra manera estaría excluido. Yo solo he presentado en este vídeo unos cuantos casos que demuestran que algo que en apariencia es frívolo y superficial, como la moda, se puede utilizar para contar una historia a la par que criticar las normas sociales establecidas. La moda, aunque es un fenómeno aparentemente superficial, puede funcionar como activismo político. Y en la historia de la literatura, la ropa aparece frecuentemente como símbolo del estatus social. A partir de los años 20, que es cuando aparece la cultura pop, la moda pasa a tener ese estatus rompedor con respecto a lo establecido anteriormente. Madonna es un ejemplo de cómo, aunque es un icono que triunfó principalmente en los años 80, con 60 años de diferencia respecto a los locos años 20, el espíritu de una época mantiene su relevancia más allá de un momento. De forma más cercana, Vivienne Westwood coge la alta cultura, un símbolo de la burguesía, y lo acerca a las tribus urbanas, como la subcultura punk. La moda es una buena forma de acabar con el status quo, transgredir entre lo sacro y lo profano, y en concreto en binarismos tales como la identidad de género. Lady Gaga, en su carrera, hace constantes guiños a la cultura queer y usa la moda para afirmar una declaración, así como consolidarse a sí misma como una marca en concreto. En la literatura, el travestismo también se ha usado para acabar con los límites tradicionales del género. La moda tiene una presencia importante en las novelas de Orlando y El bosque de la noche, donde las autoras utilizan recursos estilísticos del propio texto para marcar también este distanciamiento con la identidad de género. La función del travestismo en la cultura no es simplemente señalar una crisis en cierto ámbito, que en el caso de estas obras es la identidad de género, sino también llamar la atención con respecto a disonancias culturales, sociales y estéticas. El travestismo aparece como un mecanismo para identificar límites y, si es necesario, acabar con ellos. El desplazamiento puede ser de género, de clase o racial. Más allá del simple juego, el travestismo está claro que tiene una función social. Si te ha gustado este vídeo, me puedes dejar un like, te puedes suscribir, me puedes dejar un comentario, compartirlo, esas cosas. Y en la descripción del vídeo tengo puestas mis redes sociales y otras cosas que hago.